Ahora sí. Buenas noches a todos, bienvenidos a este curso de informática forense. Creo que todos me conocen, todos vienen de cursos anteriores. Para los que no, mi nombre es Daniel Rodríguez. eh, Fui profesor del módulo de taller de desarrollo seguro. Soy el creador del módulo o del curso de informática forense. Ya llevo como 4 años dictándolo en el Poli. Hace más o menos 3 años creé el nuevo material. Y nada, pues me consiguen en arroba de virus o en mi sitio web arroba de virus.training. Mi principal línea de acción en el trabajo y en la academia justamente es respuesta a incidentes y análisis forense digital, algo de análisis de malware. Entonces, pues nada, creo que es la materia más idónea que puedo dictar. Y ya, entonces, pues bienvenidos, espero se gocen esta materia. Es una materia muy divertida. Si trabajaron en taller de desarrollo seguro, en esta van a trabajar el triple. ¿Sí? Hay mucho trabajo, de eso vamos a hablar ahorita, pero digamos que acá va a ser más divertido el tema. Entonces, vamos a arrancar hablando del proyecto final y de cómo vamos a sacar las notas. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto final? Básicamente va a ser una investigación forense. Entonces, van a hacer una investigación. En la mayoría de cursos de informática forense de universidades, incluso en programas de maestría, el proceso es muy teórico, les enseñan a analizar una serie de artefactos forenses y ya, o les hablan un montón de leyes y cosas así por el estilo. La idea es que acá ustedes hagan una investigación forense. Siempre para mis cursos de informática forense preparo un caso. Anteriormente era hackeaba una máquina y ustedes tenían que investigar, o los alumnos tenían que investigar una máquina virtual. Este año armé un proyecto súper interesante utilizando AWS, del cual les voy a hablar ahorita. Entonces, ¿cuál es el proyecto final? Ustedes van a hacer la presentación de un informe pericial. Como tal, solamente va a haber una entrega y es esa entrega final. Ya les explico cómo vamos a sacar las otras dos notas. ¿Sí? Es decir, todos estos 2 meses o mes y 3 semanas o lo que sea, ustedes solamente van a entregar un informe. Eso es todo lo que van a hacer. Lo van a comenzar a hacer desde hoy. Entonces, es un informe pericial que me van a enviar en formato PDF, van a enviarme la cadena de custodia en formato PDF y hay una sustentación. La sustentación es muy similar a lo que hicieron en el taller de desarrollo seguro. Imagínense que ustedes son el perito forense, sí, uno de ustedes es el perito forense y va a sustentar el caso que encontró, que fueron los aspectos más relevantes. Hagan de cuenta que es como explicar el informe en un juicio. Yo soy el juez, ustedes son los peritos o los abogados y me tienen que demostrar a mí qué fue lo que sucedió dentro del caso. La materia es súper práctica. Mm, Básicamente no hay reglas. Ustedes son libres de utilizar las herramientas que quieran, las técnicas que quieran. Pero sí, sí, la recomendación es que trabajen bastante. Esto ya ahorita vamos a hablar de las otras notas. Entonces, les recomiendo tomen nota de esto que vamos a ver ahora. Si no lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer durante la grabación porque vamos a hablar del caso forense que van a investigar. Entonces les voy a dar un poco de contexto. El día 23 de marzo de 2021, Wayne Rooney, un desarrollador de la empresa Acme Labs, notificó a Paul Scholes, que es el administrador de TI de la compañía Acme, acerca de un mensaje anómalo que aparecía en el sitio web de la organización. Este mensaje que ustedes ven acá, entonces en la página principal de ellos, de la empresa Acme Corp, les apareció una calavera y les apareció un mensaje que decía, los archivos de sus clientes han sido robados. Pague 200 bitcoins a esta billetera y aparece un número de una wallet. ¿Listo? Eso es todo lo que aparece, eso es todo lo que tenemos. La hora de identificación fueron las 6:52 de la mañana, tomen nota de esas horas, hora local colombiana. ¿Listo? Entonces, eso es importante para hacer la investigación. Entonces, fecha de notificación, 23 de marzo de 2021 a las 6:52 GMT-5, que quiere decir que es hora colombiana. Listo. Normalmente cuando explico los casos forenses, quiero recibir preguntas que ustedes empiecen a decir, venga, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? Todo ese tipo de cosas. Si tienen preguntas en este momento sobre el incidente, adelante. Vean que aquí empatamos con la materia anterior, que fue taller de desarrollo seguro, donde al final ustedes hackearon una aplicación web. Aquí arrancamos con una aplicación web,
pero nos vamos hacia atrás y es cómo investigamos los sistemas, cómo fue hackeado el sitio web, qué pasó, qué data fue robada, qué sistemas fueron comprometidos, qué técnicas se utilizaron. Entonces, digamos que diseñé las dos materias, o principalmente esa porque la otra ya estaba diseñada, para que al final de todo ustedes conectaran los puntos y cómo encajan las dos materias. Listo, más sobre el caso forense, entonces un poco de contextualización de la tecnología que tiene la empresa acme.corp. Y es la siguiente, hay una infraestructura en AWS. Dentro de AWS hay un VPC, un Virtual Private Cloud, o un cloud privado virtual, y ellos básicamente se conectaban desde terminales brutas, desde una sede específica, hacia estos 4 servidores que vemos acá, 3 de ellos Windows y un Linux. Para conectarse utilizaban el puerto expuesto 3389 RDP y con eso entraban a los Windows, era el único puerto publicado para los sistemas Windows. Y para ingresar al Linux, ingresaban normalmente al 80.443, porque es el sitio web, y para administrar entraban al puerto 22. Con respecto a los sistemas, tenemos un controlador de dominio, básicamente para temas de autenticación. Todos los usuarios se autenticaban con credenciales del dominio, y aquí está la IP 10.0.1.196. También tenían una intranet, eh, que esa intranet hacía de sitio interno y servidor de archivos. Ahí colocaban archivos compartidos, instaladores de software, entre otros. La IP es la 10.0.1.130. Y uno de los servidores más críticos, que es el Terminal Services. En este Terminal Services era donde todos los empleados ingresaban y desde aquí se conectaban a la intranet, al sitio web, a hacer cosas en el controlador de dominio, a hacer todas sus labores, las hacían desde ese Terminal Service. Porque recuerden, cada usuario en la planta de ACME únicamente tenía una terminal bruta, se conectaban a través de Terminal Services y desde aquí operaban su negocio. Esta infraestructura que armó Paul Scholes, que es el administrador o el gerente de TI, se armó justamente para que la información no saliera en un portátil ni nada de ese estilo. Pero pues, como vemos en el caso, al parecer se fugó una información y pues hay que investigar. Y el último servidor es un servidor Ubuntu. Ahí corría un sitio web en Apache, MySQL, utilizaba WordPress y la IP es la 10.0.1.238. Todos esos equipos estaban sobre una subnet llamada servers y había un sensor de red que hacía las veces de captura de tráfico IDS, que podía monitorear el tráfico durante unas horas. Listo. ¿Algo más de información sobre el caso? Esos son los usuarios de dominio y del Una sistema. pregunta. Sí, señor. Ese servidor web fue el que atacaron en el slide anterior? Sí, este sitio web es este. Ah, ok, ya, vale, Y de gracias. alguna forma llegaron a ese sitio y Ok, colocaron esto. ¿Qué es vale, lo gracias. curioso? El cliente menciona que en el servidor web no había información de clientes. La información de clientes se encontraba o en el Terminal Services o normalmente debería ser en la intranet. No deberían haber archivos en el Terminal Services, sino todo debería ser en el servidor de intranet, que era el que hacía de sistema de archivos compartidos. ¿Listo? Entonces, Una pregunta. sí, señor. eh, ¿Los usuarios se conectaban VPN No, externamente o todo era interno? ellos trabajan en la oficina de ACME, desde ahí tienen cada uno una terminal bruta, solamente podían conectarse desde esa terminal bruta en teoría y ingresaban directamente al 3389. Le apuntaban a la IP pública e ingresaban. No VPN ni nada de esas cosas. Directo por internet. El servicio estaba expuesto a internet. Se le apuntaban a la IP. Estos son los servicios que están expuestos a internet. Todos estos tenían una IP pública y se entraba por 3389, público a internet. Y esto para administrar 22 y para entrar al sistema de gestión de contenidos y hacer consultas al sitio web 8443. Es decir, esos eran los únicos puertos que estaban publicados. Tenía el firewall. Sí, el firewall es este que se llama Security Groups. Es el firewall que utiliza AWS. Entonces es un firewall definido por software. Ahí habían creado unas reglas y estas eran las reglas de firewall que existían.
Profe, una pregunta para el tema de la autenticación, ¿cómo se manejaba? ¿Se tenía alguna conexión contra directorio activo y algún doble factor de autenticación o solamente era por usuario y contraseña? Listo. Entraban al Terminal Services por RDP, colocaban su usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña se validaban contra el controlador de dominio. Si era exitoso, permitía acceso al Terminal Services y ahí podían entrar a toda la red. No había autenticación de doble factor. Solo usuario y contraseña del dominio. Profe, adicional a lo que se muestra en la arquitectura que estamos viendo en pantalla, contamos con algunas otras herramientas, como por ejemplo un correlacionador de eventos y algún tipo de logs que podamos verificar. A ver, correlacionar de eventos no había. Como se dan cuenta, ellos no tenían ni idea de seguridad. Acá utilizaron muy malas prácticas porque creyeron que al ir a la nube se quitaba un montón de problemas de seguridad, pero pues no. Si hay evidencia, ahorita les voy a hablar de todas las fuentes de evidencia que hay, como tanto hay un correlacionar de logs, pero sí hay logs y hay otras cositas chéveres que van a investigar, de lo cual les voy a hablar ahorita. Listo, seguimos. Si les van saliendo preguntas, adelante. Listo, entonces, más contextualización sobre el caso, usuarios de dominio del WordPress. Entonces, estos son los usuarios que trabajaban en ACME. Paul Scholes, el administrador de tecnología, él fue el que hizo toda la implementación de AWS. Darren Fletcher era un desarrollador, o es un desarrollador, perdón. Rio Ferdinand trabajaba para marketing. Wayne Rooney ayudaba con temas de desarrollo y hacía labores de soporte cuando Paul Scholes no estaba. Y Ed Woodward, que es el gerente y hacía las veces también de gerente financiero. Todos son usuarios de dominio, en el WordPress también estaban los mismos usuarios y solo había un usuario local que es el administrator. Normalmente ese usuario no se utilizaba para nada, pero pues no sabemos si pudo haber sido comprometido y pudieron ingresar a través de ese usuario. En el usuario Linux dicen que había un solo usuario, no nos lo suministraron. Es nuestra misión identificar qué usuario utilizaban para administrar el Linux. A nivel de tecnología, y eso es algo en lo que yo hago mucho énfasis en mis cursos, y es que en la mayoría de cursos que ustedes van a tomar de seguridad, casi siempre, trabajan con máquinas viejas. Por ejemplo, en Forense, la mayoría de cursos trabajan con Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012 y ya. Acá trabajamos con Windows Server 2019, que es la última versión de Windows Server. Todos tenían activo el antivirus Microsoft Defender, o eso es lo que ellos mencionan. Y en el caso de Linux, la versión de Linux es Ubuntu 20.04 LTS, que significa Long Term Support, es decir, que tiene soporte a largo plazo. Y mencionaron que la versión de WordPress era la última para ese entonces, para el 23 de marzo, que era la versión 5.6. Sin embargo, pues nosotros no debemos creer lo que ellos nos digan, hay que buscar evidencia para demostrar que eso era correcto. Algunos temas adicionales, no había restricción de salida a Internet, los servidores podían navegar libremente y tampoco habían filtros de geolocalización para que, por ejemplo, solamente se conectaran a los Windows desde Colombia o desde una dirección IP específica. Es decir, todo está abierto, muy malas prácticas de seguridad. No sé si con base en eso tienen más preguntas. Profe, ¿de pronto se puede saber si el WordPress tenía algún plugin de seguridad instalado o algo? Que yo sepa que fui el que hice la adquisición, no mencionaron nada. De hecho, las máquinas llevaban que 2 o 3 meses de instaladas. El WordPress era realmente reciente y no, tenía lo básico. Puede que haya plugins, nos toca demostrarlo porque no lo sabemos. En teoría no. ¿Las terminales brutas eran Thin Client o eran algunos Windows específicos? Team Client, eso sí estaba súper asegurado. Ahí no, pues eso no tenían disco, no tenía nada. Entonces toda la evidencia la vamos a buscar sobre este ambiente porque en los Team Client no hay absolutamente nada. Terminales completamente brutas. ¿Algún filtro de Mac o de HCP desde el acceso de las Thin Client? No, o sea, todas tenían dirección IP fija, todos salían por una sola dirección IP, la cual no nos mencionaron y tenemos que averiguar. Y eso es todo. No, a nivel de seguridad en las Team Client no había nada. Profe, Profe, usted dijo que la o- versión de WordPress era para qué fecha? Esta es la Sí. de marzo. Hacia el 23 de marzo, cuando fue el incidente, la versión de WordPress que ellos dicen que tenían instalada era la 5.6. Ok.
Profe, una pregunta, ¿podría volver a la arquitectura, por favor? A este sí. Sí, digamos que aquí estamos viendo, ¿esto es toda la arquitectura o contamos, por ejemplo, también con bases de datos? Y si, y esa sería mi primera pregunta, si tenemos algún storage, base de datos donde está la información de los clientes, porque pues lo que dice el mensaje es que la información de los clientes se vio comprometida. Esa Ujú. era mi primera pregunta. Y lo segundo es si se tiene una arquitectura donde tengamos un front y un backend. Listo. Buena pregunta. Entonces, con respecto a información de clientes, la única base de datos estaba en el sitio web. Sin embargo, ellos mencionan que ahí no había data de clientes porque es un sitio público. La data de clientes estaba acá, mencionan ellos que en archivos. Entonces, por eso se les hace muy raro que aparezca hackeado el sitio web y que digan que sacaron datos. Entonces, hay dos teorías. O simplemente hackearon el sitio web y mencionaron que sacaron data de clientes y están de alguna forma extorsionando al cliente con mentiras, o comprometieron el sitio web y comprometieron el resto de la red y efectivamente tienen archivos. Entonces, parte de lo que nos toca demostrar es que efectivamente ellos tienen esos archivos. Y con respecto a arquitectura, nada, esto es lo que hay. Aquí es un WordPress y nada más. Ellos no hacían mayor cosa que despliegues de código, pero para terceros, ni siquiera para ellos mismos. En cuanto a la segmentación, no, sí, pues porque yo veo que todo está dentro del mismo segmento de red, más sin embargo, se podría hacer microsegmentación, pero no sé si se está aplicando. O No, todo estaba está con todo, todo. todo estaba dentro de estas subnets con este direccionamiento 10.01 máscara 24. No había segmentación, es decir, entre estos cuatro se podían ver y no había nada más en este ambiente. Listo, seguimos. Si les van surgiendo preguntas, adelante. Listo, Sí, entonces, ¿cómo es profe, el juego? una pregunta adicional. ¿Todo esto que se instaló es IaaS o PaaS? ¿Cómo se instalaron esos servicios? Eso es muy buena pregunta. Eso está bajo un esquema de infraestructura como servicio. Está en S2 de AWS. Ellos solamente pagaban S2, pagaban instancias por consumo. Todos los sistemas operativos, esos son suministrados por Amazon. El licenciamiento lo suministra Amazon. Básicamente Amazon entrega las máquinas virtuales corriendo. Vale, gracias. ¿Listo? Vale. Entonces ahora sí vamos a hablar sobre cómo va a ser el desarrollo de la materia. Entonces voy a compartir eso acá. Ah, Profe, le escuché que estaban soportadas en máquinas virtuales. ¿Sobre qué virtualizador? Amazon. Son máquinas virtuales en S2 de Amazon. Listo, muchachos. Entonces les voy a colocar un enlace. Un segundo. Listo, entonces esta es la plataforma de juego. Es un CTF. Para los que no conocen el término CTF, significa Capture the Flag o Capture la bandera. Normalmente los CTF son muy famosos para probar habilidades de hacking, de criptografía, de reversing, de ataques web, de análisis forense. Entonces he creado este CTF, todos los años creo un CTF para mis alumnos. Siempre cambio el caso y ustedes lo que van a hacer es se van a registrar en esta URL. Voy a pasar la URL en el chat. Ahí está. Igual, ahorita se las coloco en los anuncios para los que no se pudieron conectar a la sesión en vivo. Se registran ahí, por favor no coloquen una contraseña sensible, coloquen su usuario, contraseña y password. No olviden la contraseña, esto no tiene servidor de correo, entonces si se les olvida la contraseña no les va a enviar correo de recordación, entonces porfa no olviden su contraseña. No está con HTTPS, entonces no coloquen una contraseña sensible, simplemente su nombre, su correo del poli y una contraseña. El correo de poli es para poder identificarlo a la hora de sacar las notas. Entonces, una vez se registren, se autentican a la plataforma y van a encontrar esta plataforma de juego. Dentro de la plataforma hay unos retos, que es esta sección que se llama Challenges.
Dentro de esto hay varios retos que yo estoy liberando semana a semana o a veces publico 3 al día o así sucesivamente. Entonces, normalmente van a comenzar a sacar los retos de abajo hacia arriba. Los de abajo son los más fáciles en teoría, los de arriba tienen un poco de complejidad, ¿sí? Y a veces usted necesita sacarlos de abajo para poder resolver algo que esté conectado con lo de arriba. Entonces, los primeros retos son los retos de calentamiento, donde ustedes tienen que contestar preguntas, son realmente sencillas. Por ejemplo, en esta, bajan este archivo y calculan el SHA-1, es el hash de tipo SHA-1, colocan acá la flag y listo, le dicen submit. Cuando le dicen submit, hay dos opciones, le sale un mensaje diciendo correcto o incorrecto. Si es correcto, se pone en verde la bandera, si no, queda en gris y tienen que seguir intentando. Voy a intentar, por ejemplo, con este, coloco acá la flag, por ejemplo, lo que sea, le digo submit y me dice incorrecto. Hay retos que tienen n intentos, por ejemplo, este dice que tiene 10 intentos, entonces si yo ingreso nuevamente acá, me dice que ya me comí un intento de 10, es decir, que me quedan 9. Si yo coloco la palabra correcta, simplemente va a salir aquí un mensajito verde que dice correcto y aquí se va a poner en verde. Entonces, a medida que ustedes van viendo verdes, quiere decir que ustedes están avanzando. Estos 3 primeros retos son relativamente sencillos. Lo que quiero es que durante esta semana prueben. Son cosas básicas en el mundo forense. Si necesitan una ayuda, entren a el canal de YouTube de Exploitland. Les muestro por acá. Exploitland, y hay una serie de videos de Blue Team que yo he venido compartiendo con la comunidad. Voy a abrir aquí el de forense. Acá. Entonces, si necesitan ayuda con los 3 primeros retos porque no dan con ellos, véanse estos videos, este video, donde explico cómo sacar esas técnicas básicas de análisis forense, ¿listo? Básicamente, con lo que está en ese video, lo pueden resolver. Muchísimo que aprender y también... Listo. Entonces les voy a pasar esta URL acá también. El canal es Exploitland, y ahí buscan Blue Team o simplemente le dan enlace a ese video para resolver estos 3 retos. Cada reto tiene una puntuación. Entonces, por ejemplo, ustedes ven, este daba 1 punto, esos dan 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, hay unos de 10, van a haber unos de 20, y así sucesivamente cada semana van encontrando retos. Entonces, como les mencionaba, no hay entrega 1 y 2. Ustedes van a estar compitiendo entre ustedes. Entonces voy a ir aquí al scoreboard, ya que ustedes van a ver otros alumnos. Esos son alumnos del otro curso que tengo del Poli y unos alumnos que tengo de la mentoría, entonces van a encontrar un montón de gente. Ustedes únicamente van a competir entre ustedes, o sea, si bien van a verse acá su rendimiento, a la hora de sacar las notas, yo solamente me enfoco en sus puntajes. Entonces, por eso es importante que coloquen el correo del Politécnico para poderlos identificar. Listo. ¿Cómo funciona? Entonces, a medida que van colocando las banderas, van sacando acá puntos. Yo acá puedo ver a qué horas entraron, cuándo sacaron las flags, puedo saber en cuáles retos les fue muy bien, las categorías, por ejemplo, puedo entrar aquí y puedo ver información sobre cada usuario, cuál es la tasa de éxito, cuántas han fallado, sí puedo ver muchas cosas. Principalmente puedo ver si están trabajando o no, eso es como lo más importante. Entonces, voy a volverme acá, el scoreboard. Y acá puedo ver, entonces por ejemplo yo puedo seleccionar Cristian Moreno, acá puedo ver y puedo ver qué días estuvo trabajando Cristian. Entonces acá veo estos punticos acá y acá veo, vea, trabajó tal día, tal día, tal día, tal día. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para las notas? La nota 1 y 2 va a salir del CTF, es decir, ustedes tienen de aquí hasta, ya les digo cuándo, creo que es hasta el más o menos 15... hasta el miércoles 19 de mayo, que es la última sesión que tendríamos de encuentro sincrónico, tendrían hasta esa fecha para sacar puntos. La nota 1 y 2 salen los puntos que saquen acá. Entonces, por ejemplo, digamos que hoy es 19 de mayo y el que más sacó fue 94. Entonces, esta persona obtendría el 100% de los puntos de la entrega 1 y de la entrega 2. Esta persona, pues, se le restan esos 3 puntos y tendría entonces no 150, sino tendría 3 puntos menos. Y así sucesivamente. Yo promedio todo sobre 150 y pongo los puntos
a la nota 1 y a la nota 2. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, esto es un juego. Y a ver, vamos a hacer algo. Les voy a preguntar algo. ¿Quieren trabajar solos o de a parejas? No van a haber grupos de a 3 ni de a 4 ni nada. ¿O solos o de parejas? De parejas. ¿De parejas? En parejas. ¿Para la entrega final o para este juego? Curso. O sea, juegan y entregan el informe. ¿Individuales o parejas? En parejas. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso? Cuando se registran, espera, me hago la prueba acá, voy a abrir una ventana. Crear un usuario. Listo, espérame porque ya lo tengo individual. Voy a ver si puedo habilitarlo de los equipos. Dame un segundo. Listo, entonces lo que van a hacer es, se van a registrar con un grupo y un solo correo. Es decir, le ponen un nombre del grupo. Puede ser, por ejemplo, los nombres de las dos personas. Por ejemplo, espérame, reviso acá. Participantes. Entonces, por ejemplo, Alexander Lugo, Raya al Piso, Jorge Hidárraga. ¿Listo? Así van a llamar los grupos. Con eso yo sé quién está en cada grupo. Solo se pueden registrar un grupo por pareja. No es que me registren dos y después hagan los flags que perdieron, entonces los sumen en ese. Solamente un grupo por cada dos parejas con un usuario y una contraseña. Pueden entrar los dos, se comparten la contraseña y van a ingresar y van a sumar puntos. Y listo. Entonces vamos a ir por parejas. Todos deben trabajar en parejas. Creo que son 12 alumnos. Un segundo, hago cuentas. Y registramos el correo solo de uno de los dos. Correcto. Ok. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 14 alumnos. Entonces, porfa, todos ubiquen sus parejas. Que nadie quede solo. Si alguien queda solo, pues trabajaría solo. No van a haber grupos de 3. ¿Listo? Y con ese grupo es un matrimonio. Arrancan hoy y con ese mismo terminan. Ingeniero, una pregunta. ¿Hay tiempo para realizar cada uno de los ejercicios al momento de abrirlos o corre algún tiempo estimado o alguna cosa así? No hay tiempo. Digamos que ustedes pueden ser juiciosos, arrancar hoy y empezar a sacar los retos. O he tenido alumnos que no han podido sacarlos y los sacan al final y les va muy bien. Cada reto es ilimitado, es decir, yo me puedo demorar 3 semanas sacando esta flag, no pasa nada. Lo que sí deben tener en cuenta son los intentos. ¿Qué pasa? Si yo meto mal el intento, se me desactiva este y ya no puedo sumar esos 3 puntos. Y al final recuerden que la nota es por los que más tengan puntos. Entonces, importante eso. Otra cosa importante, sobre las reglas. Todas las banderas van en el formato flag y dentro de corchetes van a colocar la respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto la dirección IP o por ejemplo el hash, vamos a ir acá. Entonces, por ejemplo, acá dice, oiga, coloque el hash de este archivo. Por ejemplo, acá flag y entre corchetes, y acá colocan la salida del hash. Por ejemplo, digamos que es esto. Y le dicen submit. Todas las banderas van con esta estructura flag y corchetes. No se les olvide. Por eso está aquí en las reglas documentado. ¿Listo? Aquí está. Todas las banderas deben ir en formato flag y entre corchetes el hallazgo que identifiquen. Otra cosa importante,
¿Cómo van a resolver los retos? Entonces, por ejemplo, acá hay uno que dice registro de Windows. Entonces, ¿en qué zona debes encontrar el servidor de ese 01? ¿De dónde va a sacar la información? Todo está acá donde dice evidencia. Entonces, en evidencia está todo el sistema Windows. Aquí vamos a encontrar un montón de elementos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar elementos del sistema de archivos. Vamos a encontrar, por ejemplo, la MFT, que es la tabla maestra de archivos del sistema operativo. Con base en esa tabla, yo puedo saber qué archivos había en el disco duro, si un archivo fue eliminado, en qué ubicación estaba, la extensión, el nombre, la fecha de creación, la fecha de modificación, la fecha de acceso, eso está ahí. También vamos a tener el registro de Windows, tanto de sistema de seguridad, de software y de los usuarios. Todo el registro de Windows lo van a encontrar en ese archivo de Windows, perdón. Vamos a encontrar todos los logs de eventos de todos los servidores, tanto de los Linux como de los Windows. ¿Sí? Entonces van a encontrar logs de todo. Van a encontrar tráfico de red, que ese no lo he subido. Básicamente son capturas de Wireshark que van a poder analizar. Y también vamos a tener memoria RAM de 2 sistemas, de 2 de los servidores, del file server y el terminal server, también para que investiguen la evidencia digital sobre eso. ¿Sí? Es decir, información hay un montón y van a poder identificar eso. Dentro del sistema de archivos también están los historiales de navegación, están las bases de datos de Chrome, para que ustedes vean, por ejemplo, este usuario a qué sitio se conectó, si descargó un archivo, todo eso está ahí y pues hay muchas cosas por investigar. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de resolver cada reto? Pues descargar la evidencia. Hay unos archivos esos que, por ejemplo, creo que es como 1.2 gigabytes. Aquí está el hash para que verifiquen el archivo una vez lo descarguen. Tenemos también NetFlow de Amazon, que son unas preguntas de redes. Y acá de Ubuntu hay bastantes cosas. Está parte de la base de datos, hay logs, hay archivos de configuración, hay un montón de información sobre el Ubuntu Server también. Y falta subir memoria RAM y las capturas de tráfico que las subo entre esta y la otra semana. Listo, hasta el momento van 25 retos publicados. La idea es más o menos llegar a 50 retos, que es lo que tendrían que solucionar. Listo, entonces ahí está la evidencia. Bueno, otra cosa súper importante. La evidencia está protegida con contraseña. Entonces, cuando ustedes descargan los archivos, descargo por ejemplo este sistema Windows, les va a pedir una contraseña. Las contraseñas se las voy a colocar acá. La contraseña es ctf.devirus.training. Listo, con eso descomprimen los archivos que tengan contraseña. El único que no tiene contraseña por ahora es este Ubuntu Server. Del resto los dos tienen contraseña y descomprimen con ese password. ctf.devirus.training, todo en minúscula. Listo, ¿preguntas hasta ahí? ¿Qué les parece la actividad? ¿Algún canal de comunicación para dudas sobre la actividad, ingeniero? El correo electrónico. Si es algo urgente y no les contesto, me envían un mensaje por Twitter o algo así por el estilo. Listo, ingeniero. Vale. Igual, no deberían haber preguntas. Muchos me dicen, es que tengo esta flag mal. La tienen mal. Salvo que ustedes digan, no, pero es que yo sé que la tengo bien. Me envían el pantallazo y la respuesta que colocaron ustedes. Yo reviso acá y les puedo variar los puntos dependiendo del procedimiento que han hecho. Sí, pero me tienen que enviar evidencia. De hecho, si se les facilita, porfa, no me envíen el correo a través de esta plataforma. Ustedes tienen acceso a Logua, ¿cierto? Del Poli. Sí, Listo. Entonces, más bien escríbanme el correo del Poli desde Logua. Con eso ahí pueden incorporar los archivos y ese tipo de cosas. Es decir, que las imágenes queden incorporadas, sino que queden adjuntos dentro de Word y esas cosas, sino que queden así que yo vea el correo y pueda ver las imágenes. profe, todos, o sea, ya como usted lo indicó, todas las respuestas van con ese formato de fly y corchetes. ¿Hay alguna respuesta que no tenga ese formato o todas exactamente el 100% son con ese formato?
Todas tienen ese formato. De hecho, hay algunas, por ejemplo, acá, a ver, Time Zone, esta. ¿En qué no, hay una que Digo, en ninguna hay que adjuntar una imagen, un PNG, un JPG, nada de eso. No, solo colocan la flag. Por No. ejemplo, este es un ejemplo. En este preguntan cuál es la fecha y hora de creación del archivo. Y el formato de la flag es igual, flag, corchetes, pero la fecha va en este formato. Que es año, guión, mes, guión, día, espacio, hora, minutos y segundos. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, que este es el contenido de cómo deben colocar la hora, porque a veces la hora puede que, dependiendo de la herramienta, puede que les voltee el año por el mes o cosas así por el estilo. Entonces, cuando yo les coloco estas máscaras, es porque así debe ir la fecha. Por ejemplo, hay otro por acá. Acá, por ejemplo, indique la ruta incluyendo el nombre del archivo. Es la ruta completa. c:// o /etc/passwd/ lo que sea. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta, lean siempre bien los retos. Algunos me dicen, no, profe, es que estaba mal. Por ejemplo, hay uno por acá, unos usuarios. Este. Por ejemplo, acá digo, oiga, el flag va usuario, apellido, punto apellido separado por comas. Y deben estar organizados con base en el primer nombre de mayor a menor. Es decir, iría, por ejemplo, si tenemos acá dentro del caso, si acá me dicen, el primero de estos sería Darren Fletcher, porque primero va la D, después sería Ed Woodward, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Lo mismo, hay retos donde dice, organice las IPs de menor a mayor, casi siempre es de menor a mayor. Entonces, la IP más baja a la IP más alta. Eso es como las consideraciones que deben tener ahí para colocar las flags, pero todas van en el mismo formato. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Aparte del canal de YouTube que nos recomendó, ¿hay alguna otra documentación que podamos tomar de referencia? Excelente pregunta. Entonces, acá sí van a utilizar las guías. Entonces, por ejemplo, aquí, escenario 1, ahí están las lecturas fundamentales. Ahí van a encontrar bastante información que les va a servir. Sí, por ejemplo, ahí sobre la MFT hablo bastante, sobre la memoria RAM. Si le han echado un vistazo, hay algunos donde yo he grabado incluso videos. Acá, material de apoyo, yo he hecho algunos videos de cómo sacar la RAM y cosas así por el estilo, de cómo analizar una memoria RAM. Entonces, este material fue diseñado para eso y pueden utilizar cualquier herramienta, material que encuentren en YouTube. Es decir, yo acá quiero que ustedes sean libres con la investigación, yo los voy a ir orientando. Importante, trabajen entre semana para que cuando tengamos las sesiones me puedan hacer preguntas. La idea es que yo cada semana les explico un artefacto. Entonces, por ejemplo, esta semana, hoy es teoría, pero por ejemplo, la siguiente semana les voy a explicar sobre el análisis de MFT o sobre el registro de Windows. Entonces, inténtelo durante esta semana. Oiga, ¿cómo analizo una MFT? Venga, buscamos en Google, venga, buscamos en el material del profesor, venga, buscamos en YouTube. Inténtenlo y si no pueden, en estas clases, más que yo venga a mostrarles PowerPoint, porque casi no lo hago, es para que ustedes despejen dudas. Entonces, traigan preguntas a estas sesiones. No les voy a resolver los retos en las sesiones, pero sí los puedo orientar. ¿Listo? Por ejemplo, profe, es que no encuentro una herramienta para hacer el análisis de MFT. Ah, bueno, vamos a utilizar esto y les voy a explicar un poco de contexto de qué es la MFT, de las bases de datos de los navegadores, del NetFlow, qué es, de algunos artefactos de Linux, de Windows, etc. Pero trabajen entre semana. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, entonces tenemos hasta el momento el informe que vamos a hacer al final de la materia y este CTF, con eso ya sacaríamos las notas, ¿cierto? Exacto, sencillo, no tienen que preocuparse ahorita por entrega 1, entrega 2 y nada. O sea, es mucho más fácil. Juegan, que van a ver que es súper enviciador esto. A medida que ustedes empiezan a sumar puntos y ven cómo los otros empiezan a sumar más, van a ver que
que se van a enviciar bastante. Algunos le han dedicado muchas horas a esto, lo cual me alegra bastante. Y ya, sumen esto y hacen la investigación forense. Y bien importante que toque ese punto. La investigación forense debe tener un informe, eso lo vamos a ver, si no hoy la otra sesión de cómo entregar un informe forense, y es la investigación. Entonces, mi recomendación, vayan documentando cómo sacaron cada bandera. Oiga, utilicé esta herramienta, saquen el pantallazo, encontré que esta fue la hora, porque al final con eso es que van a armar el informe. Es decir, están jugando y están haciendo de una vez el proceso para la entrega final. Bien, profe, y otra pregunta, ¿el tiempo que usted dice acá tiene alguna implicación? No, simplemente es dar la respuesta, pero es decir, ¿el tiempo se marca es después de que yo ingreso a la plataforma y duro en la plataforma o el tiempo es cuál? Desde que yo le doy clic a uno de los botones y duro resolviendo uno de los botones. No, no pasa nada. Esto que yo veo acá es, lo que yo utilizo acá, es porque, por ejemplo, he tenido alumnos vagos Ah, ok. que entraron hasta la última semana, entonces apenas dijeron, no, profe, es que no pude resolver, pero pues si es que entró la última semana y en todos los 2 meses no hizo nada, pues, ¿cómo quiere que lo ayude? ¿Sí? Entonces, Claro. básicamente yo acá veo, oiga, lo están intentando. ¿Sí? Entonces, cada vez que sacan una flag, acá me aparece cuándo resolvieron esa flag, quién la resolvió, a qué horas. Entonces yo digo, están trabajando. ¿Sí? Ese tipo de modelos de educación lo hago justamente para eso, para que ustedes estudien de forma continua, practiquen, porque al final así es que se aprende. Vale. Ingeniero, una pregunta. En los ejercicios prácticos, ¿hay alguno que solo sea una opción, es decir, que solo tengamos una posibilidad para realizar, o la mayoría tiene de 3, 5, digamos, para realizar ese tipo de ejercicio? Hay uno de una, hay un par de una. Por ejemplo, esta es solo de una. Cuando les pongo de uno es porque requiere un poquito de trabajo extra. Igual, ustedes saben que encontraron una respuesta porque ahí dice tal, por ejemplo, wallet, y dice pum, wallet. Y encontraron, o sea, no hay más opciones, no hay modo de que se equivoquen. ¿Qué se pueden equivocar? Que a veces por la emoción uno encontró, por ejemplo, el código de la wallet y le digo submit y no puse el formato FLAC. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Pero el resto, la mayoría tienen muchos intentos, hay unos que tienen intentos ilimitados. Entonces, revisen, por ejemplo, vea, este no tiene número de intentos, pero si me por ejemplo aquí a Darren, este tiene 10 intentos, y así sucesivamente. Cuenta bancaria tiene 2 intentos, entonces pilas con eso. Listo, por ahí hay una mano levantada. Dale, gracias, ingeniero. Vamos. Listo. Bueno, entonces con respecto a las clases, yo les envié un anuncio sobre los encuentros sincrónicos. Hicimos una encuesta, ganó que lo hacemos los miércoles hasta ahora, porque justo me asignaron 2 cursos de forense al tiempo. Con ellos empezamos como 2 semanas antes, pero también son los jueves a las 7 de la noche. Entonces nosotros quedamos los miércoles y aquí ya quedaron programados. Entonces ustedes ven que acá donde dice fecha 1 y fecha 3, debajo dice fecha 2. Hoy nos vamos a extender un poquito más y en las siguientes sesiones vamos a extender un poquito más para cumplir con la fecha 2, porque el poli no tuvo en cuenta Semana Santa. Entonces el primer encuentro no lo habían programado apenas para mañana. Entonces, si hacíamos solamente 4 encuentros de 2 horas, pues se cumplían las fechas. Pero como la idea es que hagamos semana a semana, porque no son tan largas las clases y les ayuda a ustedes sobre todo para resolver estos tipos de ejercicios, pues hoy y la próxima sesión nos vamos a alargar un poquito, máximo media hora. ¿Sí? Entonces, hoy iríamos hasta las 8:30. Entonces, ya están programados todos los encuentros sincrónicos. En lo posible, no, yo trato de no mover encuentros salvo de que algo extraordinario suceda. Puede que suceda algo extraordinario las últimas, entre esta o esta sesión. Yo les estaría avisando porque tengo un viaje que no sé todavía fechas, pero sé que para esas fechas voy a estar viajando. Entonces yo les aviso con antelación para que lo programemos un día antes, un día después, un día que les quede más fácil. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí o entramos en materia? Ingeniero. Sí. Adelante. Vale. Igual si hay preguntas, me interrumpen o me escriben ahí por el chat. Listo, entonces vamos a ver un poquito de teoría. La teoría está todo en los documentos, en los encuentros sincrónicos. Vean el material, hagan las actividades extra. Con eso van a reforzar muchas cosas.
En el taller nosotros no utilizamos el material porque el material para mí, desde mi punto de vista, estaba un poco desactualizado, el de taller de desarrollo seguro, y nosotros le dimos otro enfoque un poco más técnico. Con respecto a las notas de taller de desarrollo, ya empecé a revisar los trabajos, por allá le contesté a un par de grupos y termino esta clase y termino de revisar los trabajos y subo notas. Es decir, hoy hacia las 10 de la noche ya pueden revisar sus notas. Yo igual les envío un anuncio diciéndoles que las notas ya quedaron publicadas para que estén tranquilos. He recibido muy buenos trabajos, los felicito. Vi un muy buen progreso en todos los grupos, mejoraron bastante en muchos aspectos y pues nada, muy, muy orgulloso del curso anterior. Entonces espero para este sigan así de pilos, de juiciosos y de dedicados. Entonces vamos a entrar en materia. Listo. Resulta que si bien esta materia se llama se llama informática forense, resulta que ahora en las empresas uno no es que haga forense todo el tiempo, anteriormente sí, pero ahora, o bueno, ya desde hace algunos años hablamos es de respuesta a incidentes. Entonces, si bien esto es un curso de respuesta a incidentes, yo quiero durante estos 5 minutos mostrarles dónde encaja el análisis forense dentro del ciclo de respuesta a incidentes de seguridad. Entonces, ¿por qué hacemos respuesta a incidentes? Normalmente es cuando sucede algo inesperado dentro de la red, que filtraron un archivo, que tumbaron un servidor, que ejecutaron un cambio no autorizado, que se conectó un usuario, que hackearon una clave, etc. Entonces, o que entró malware, que entró un ransomware a la red, nos cifró los archivos y nos piden investigar a nosotros. Y hoy en día esto es algo que está generando muy buenas oportunidades laborales. Yo constantemente recluto personal para que me ayude con temas de respuesta a incidentes, análisis forense. Si en algún momento alguno de ustedes está interesado en oportunidades laborales, envíeme su hoja de vida. Yo ayudo a ubicar bastantes alumnos. Recuerden también que yo tengo una mentoría en respuesta a incidentes que se abre ahorita en mayo. La otra semana voy a estar publicando el reto, así que pendientes de mi Twitter y de mi LinkedIn, que por ahí publico el reto. Es una mentoría que dura un año donde enseño un montón de cosas de respuesta a incidentes y análisis forense, temas metodológicos, técnicos, procedimentales y muchas cosas más. Y si están interesados, desde ya pueden ingresar a mi sitio web para que se documenten un poco del proceso. Por si alguno hoy en día está desubicado y no sabe hacia dónde quiere irse en seguridad, este es un muy buen campo. Yo ya llevo 8 años trabajando en respuesta a incidentes y análisis forense, y de la seguridad es el sector más sexy desde mi punto de vista, investigar qué hacen los malos. Entonces ahí les dejo, echen una leída, estén pendientes de mis redes sociales. La próxima semana publico un nuevo reto para que participen. Los retos no son técnicos. Hoy en día estoy formando más o menos unos 24 alumnos de forma gratuita. Ya muchos de ellos van a cumplir el año conmigo, entonces pendientes ahí del proceso. Listo, entonces, ¿para qué la respuesta a incidentes? Es básicamente para remover de forma efectiva una amenaza de un entorno de una organización, con el fin de minimizar daños y restaurar con normalidad las operaciones lo más pronto posible. Es decir, entró un ransomware. ¿Cuál es el objetivo del equipo de respuesta a incidentes? Recuperar el negocio, con el apoyo de otras áreas, obviamente. Entonces, dentro de los objetivos, confirmar si está ocurriendo o no un incidente. A veces son falsos positivos. A veces un usuario dice, no, es que vi que movieron el mouse o vi que desapareció la plata de la cuenta, pero resulta que es que había sido el contador que había movido la plata de forma autorizada. O que el ransomware no era un ransomware, sino era un falso positivo. Proveer una rápida detección y contención, poder detectar un incidente y poder contener la amenaza. Determinar y documentar el alcance del incidente. Oiga, ¿cuándo ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué equipos afectó? ¿Cuál fue el impacto para la organización? Prevenir una respuesta desarticulada. Eso es algo que pasa en muchas empresas. Hoy en día con el WhatsApp, el Telegram, las redes sociales, entonces alguien, uy, si se enteró que hackearon a la empresa tal, y empieza el chisme al interior de la organización. Entonces, como dentro de parte del objetivo de respuesta a incidentes, es articular la respuesta. Determinar y promover hechos sobre la información actual, es decir, determinar realmente qué está sucediendo, minimizar el daño de la organización comprometida, recuperar las operaciones de forma normal, manejar la percepción pública del incidente, súper importante. Yo es algo que aquí en Colombia, me atrevería a decir que en Latinoamérica no se maneja muy bien. No sé si ustedes recibieron un correo de Facebook esta semana sobre una brecha de datos o Facebook no les notificó. Yo no uso Facebook, así que no lo sé.
o no sabían de eso. Del copiado No, de información, sí, pero no se ha recibido correo. Bueno, sí, por mi no, parte no he recibido. sí, Ok. correcto. ¿Listo? Por ejemplo, Twitter sufrió una brecha de datos hace 3 años y ellos muy elegantemente nos notificaron a todos los usuarios de Twitter, oiga, sufrimos una brecha de datos debido a esto, esto y esto, por favor cambie sus contraseñas. Para los que no saben sobre lo de Facebook, se filtraron varios datos de Facebook, incluidos nombres, direcciones de correo, género, estado civil, bastante información que está rondando por la red y eso se están utilizando los atacantes para aprovecharse. Entonces, por ahí vieron en noticias que están haciendo fraudes a través de WhatsApp, que les piden el número de acceso y cosas así por el estilo, es porque se filtró esa brecha de seguridad y sus datos, para todos los que tengan Facebook hoy en día, puede que estén rondando en Internet. ¿Sí? Entonces, hay sitios donde dice verifique sus datos, eviten utilizar ese tipo de sitios piratas que encuentren por ahí. Si quieren verificar si sus datos se filtraron, utilicen la de Have I Been Found. Ahora se me olvidó. A ver. Have I Been Found. Entonces, esta es una aplicación que utilizamos los profesionales de seguridad para validar si un correo electrónico se filtró. Creo que se los había mostrado en la otra. Entonces, hoy pueden probar con su correo electrónico o con su número de teléfono con el indicativo para saber si ustedes aparecen en la brecha de datos de Facebook. Súper importante que no se dejen estafar por ahí y ayuden a sus familias. ¿Sí? Ojo porque están robando mucha gente. Eso salió ayer por noticias o anteayer, de que están utilizando sus datos para generar estafas y ya han estafado a varias personas. Listo, entonces eso de manejar la percepción pública es súper importante. Lo que deberían hacer las empresas, como lo hacen en Europa y en algunas empresas en Estados Unidos, es decir, por ejemplo, que Facebook hubiera salido y se hubiera sacado, hey, sí, sufrimos una brecha de seguridad, se filtraron estos datos, y no esperar que un tercero diga, oiga, es que hackearon a Facebook y empieza el voz a voz. Entonces hay que manejar la percepción pública del incidente, educar a la organización y a la dirección y mejorar la postura de seguridad ante futuros incidentes. Es decir, si hoy a Facebook le pasó eso porque tenía un error en una API, pues tienen que arreglarlo y no les puede volver a pasar. ¿Sí? Es normal que un incidente ocurra. Como ustedes vieron en los ataques web, hay múltiples técnicas. Yo sinceramente solo como las 10 principales, pero hay un montón de técnicas para comprometer una organización. Entonces, el trabajo en defensa es muy desagradecido. Uno puede trabajar en un SOC o en infraestructura o en administrando equipos de seguridad y uno puede hacer todo perfectamente, pero se descuidó un solo día y ese día pasó algo y no la cobran caro. Entonces, en seguridad, la parte de defensa es súper desagradecida, pero pues como todo. Listo, ¿cuáles son las fases del proceso de respuesta a incidentes? Lo primero es la preparación. Toda organización debe estar preparada ante un incidente de seguridad o en caso de que reciba un incidente de seguridad. ¿Qué quiere decir la preparación? Yo debo tener preparación a nivel de personal, es decir, debo tener personal que sepa de respuesta a incidentes, que sepa de sistemas operativos, que sepa de bases de datos. Por ejemplo, en los trabajos que me enviaron de taller de desarrollo, vi cosas muy chéveres. Vi, por ejemplo, que alguien montó un IS y que tenía 3 pantallas con los logs y ese tipo de cosas. Eso es muy bueno y son habilidades que muchas empresas no tienen. Pasa algo y no saben dónde buscar. Si no hay logs, entonces no puedo resolver el caso. Y vamos a ver aquí en esta materia que si no hay logs, yo puedo recurrir a otras fuentes de información para identificar qué pasó en mi entorno. Temas tecnológicos, debo tener la tecnología para poder investigar. Oiga, ¿cómo analizo una llave de registro? ¿Cómo analizo unos logs si no tengo correlacionador? ¿Cómo analizo una base de datos de Google Chrome para saber el usuario a qué sitios entró, para saber si le dio clic a un archivo? ¿Cómo analizo una IP? Todo ese tipo de cosas hay que estar preparados. Y temas procedimentales. Oiga, ¿cuál es mi plan de respuesta a incidentes? Si hay un incidente, ¿qué hago? Además de correr en círculos. ¿A quién acudo? ¿A quién llamo? Si no tengo las capacidades, ¿cuáles son los proveedores que existen? ¿Le tengo que informar a la policía? ¿Le tengo que informar al Colser? Si soy financiero, le tengo que notificar a la superfinanciera, le tengo que notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y hay muchas empresas que hoy en día no saben de ese tipo de cosas. Y hoy en día es una obligación. Por ejemplo, la ley 1581-2012, que es la ley de protección de datos, después sacó algo que se llama, con el apoyo de la SIC, algo que se llama el Registro Nacional de Base de Datos. Y ahí establecen que toda empresa que sufra una brecha de seguridad donde hayan involucrados datos personales debe notificar a la SIC y debe notificar al Colser y debe notificar a una serie de
de asociaciones o de entidades y tengo que notificar a los clientes y muchas empresas no saben de eso, entonces después los multan. Entonces, por ejemplo, hoy en día han multado a muchas empresas, van como 300 empresas multadas en los últimos años y multas de 1.200, 1.500 millones. Imagínense qué pasa si el día de mañana por un descuido multan a su empresa 1.500 millones. ¿Cuánta gente cree que van a despedir? Solamente por desconocer el tema de leyes y por no tener procesos maduros de seguridad. Entonces, en eso consiste la preparación, es prepararme. Es como cuando hacen los simulacros estos distritales, que la gente compra las camillas, que delimitan los campos, que se compran los chalecos. Lo mismo debe pasar acá. Nosotros debemos tener todo el procedimiento que vamos a hacer en caso de que se materialice un incidente de seguridad. Luego viene la fase de identificación, que es, oiga, alguien levantó la mano, es que recibí un correo malicioso y me robaron las credenciales, es que vi un archivo que dice que mis archivos fueron cifrados, es que el sitio web aparece con un aviso donde dice que fuimos hackeados. Eso es la identificación, es como sé que está pasando algo o que ocurrió algo dentro de mi red, o que puede ocurrir algo dentro de mi red, porque así puedo identificar de forma preventiva y poder detectar la amenaza a tiempo. Luego viene la contención, que es, listo, entró un virus a mi red y me estaba mandando al carajo todos los archivos, me empezó a cifrar todo. Entonces, la fase de contención es algo que muchas empresas hoy en día no saben hacer. Entonces, encontraron algo con ransomware y de una vez mandan a apagar los servidores o desconectan la red, hacen unas cosas que no deberían hacerse. Para cada tipo de incidente hay unas estrategias de contención puntuales. Y es clave. ¿Qué buscamos en la contención? Evitar que la amenaza se siga propagando en la red. Es eso. Y a veces es tan fácil como yo no debería apagar el sistema, no debería reiniciar el sistema, no debería hacer cambios sobre el sistema hasta que no termine la investigación. Es decir, cuando identifico algo dentro de eso, yo lo que hago es lo aíslo. El mejor ejemplo es lo que está pasando con el coronavirus. En el coronavirus, ¿qué pasa? Oiga, usted tiene síntomas. Pues venga y le hacemos un proceso de diagnóstico, le hacemos un examen, le hacemos la prueba PCR o las otras pruebas y determinamos si efectivamente usted tiene COVID o no. Hay muchas personas que dicen, uy, yo tengo COVID porque me empezó a doler la garganta y ese tipo de cosas. Y van y se hacen el examen y salen bien. Así como hay gente que no tiene ni un solo síntoma y está contagiado. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos que hacer un proceso de identificación y de contención bien importante para que la amenaza no se siga propagando por la red. Luego viene la fase de erradicación, es decir, una vez que contuve la amenaza, la identifiqué, la contuve e identifiqué puntualmente qué había pasado, erradico la amenaza. Ah, sí, que es que fue un troyano que entró por PowerShell. Entonces tengo que erradicar. ¿Cómo lo erradico? Corro el antivirus sobre todas las máquinas. Creo una regla en mi PC para que detecte tráfico malicioso. Parcho los sistemas. Cambio las contraseñas. ¿Sí? Hay un montón de estrategias de erradicación también, dependiendo para cada tipo de incidente. Y una vez que yo estoy seguro de que el virus salió de mi red, así como cuando estoy seguro de que el coronavirus salió de mi cuerpo, me recupero. Entonces ahí sí salgo a la calle o en el caso de un incidente de seguridad, vuelvo los sistemas a la normalidad. Vuelvo y publico el sitio web, vuelvo y publico la base de datos, abro los puertos, etc. Y la última fase es aprender. Es, oiga, de todo eso que sucedió, tengo que aprender y tengo que volver a alimentar mi fase de preparación para que toda la próxima salga mejor a lo que ocurrió hoy. Y muchas empresas fallan en eso. Entonces, recuperan, salieron otra vez a producción y ya, y se les olvidó el aprendizaje. Entonces, vuelve, les ocurre y vuelve, les ocurre y siguen pasando los incidentes. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Sí, profe, ¿no existe como tal ya en algún sitio o algo que exista reglamentado unos protocolos dependiendo del incidente? Es decir, que ya digan si hubo una situación de ransomware o algo, cuál es el procedimiento a tomar, si fue vulnerada una página web, cuál es el procedimiento, si desconecto la red, como usted decía, si apago. ¿No existe como tal ya protocolos establecidos para esos tipos de casos? Cada empresa tiene sus propios protocolos porque la tecnología varía de empresa a empresa. Varían las tecnologías, varían los roles de las personas, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, por ejemplo, en el ransomware hay guías, pero resulta que las técnicas de ransomware cambian. Entonces, hoy en día, por ejemplo, utilizaron un correo electrónico, pero el día de mañana entró a través de un puerto o entró a través de un servicio en PowerShell. Entonces, es muy difícil que exista algo único. Algo que se conoce como los playbooks, que son procedimientos estándar para diferentes tipos de incidentes, pero hay que elaborarlos. Hay una guía muy buena, y gracias por hacer esa pregunta, que es la guía de respuesta a incidentes del NIST. Yo creo que la vamos a ver ahorita. Sí, es esta, el NIST SP 861.
que es como la guía, por ejemplo, es mi guía favorita. ICP 861. ¿Listo? Esta guía es una guía del 2012 que escribió NIST, que es un grupo de investigación de los Estados Unidos, y ellos tienen la mejor guía de respuesta a incidentes. Entonces, si alguno no sabe cómo hacer un plan de respuesta a incidentes, este documento de 79 páginas ayuda con muchas cosas. Hay algunos checklists por acá, cómo preparar el equipo, qué tecnologías debo tener en cuenta, hay algunos ejemplos, ¿sí? Está bien interesante, les voy a pasar el enlace ahí en la... Pero sí, que haya una receta única, no la hay. Cada empresa debe crear su plan de respuesta a incidentes y debe crear sus procedimientos estándar para lidiar ante un incidente. ¿Sí? Pero que haya una guía única. Van a encontrar, por ejemplo, el Inteco, creo que se llama Inteco. Creo que es... Ingeniero, el de INCIBE, no sé si lo ha visualizado. Escribí mal, era INCIBE y no Inteco. Ah, ok. INCIBE tiene cosas por el estilo, por ejemplo, gestión de incidentes, operación de ransomware. Ellos tienen algunas guías, pero son guías muy genéricas. ¿Sí? Ustedes tienen que adaptarlo a sus, vean, por ejemplo, ellos, INCIBE, perdón, tiene varias guías, el NIST tiene algunas guías, pero lo mejor es no se confíen de esas guías porque funcionan para una empresa puntual, por ejemplo, para el Estado, pero por experiencia se los digo, cuando nos entra un incidente es sobre nuestra plataforma, sobre nuestros procesos, sobre nuestras capacidades, sobre la cultura organizacional. ¿Sí? Entonces, lo mejor es que cada organización monte su plan de respuesta a incidentes y sus procedimientos operativos. Listo. Entonces, a nivel de modelos de respuesta a incidentes, uno de mis favoritos es el de NIST, perdón, el SP861. Es una guía muy interesante. Hace 8 años que yo empecé en temas de respuesta a incidentes. Fue mi primer modelo de referencia y con base en eso empecé a construir muchos modelos de respuesta a incidentes para diferentes empresas y sectores de la industria. Entonces, échenle una revisada. Si ustedes trabajan en seguridad y quieren entrar en ese campo, es una muy buena guía de arranque. Hay otro que se llama PCERL, también es muy bueno. Son muy similares. Vea que en este son 4 fases, en este son 6. Yo normalmente utilizo estas 6 fases, pero utilizo el modelo de NIST. Es decir, yo creé planes híbridos con base en diferentes metodologías y estas son como las metodologías que yo utilizo. Por ejemplo, acá de preparación, oiga, tengo que tener un equipo de respuesta a incidentes. Y a veces uno dice que el equipo de respuesta a incidentes es el SOC. No. El equipo de respuesta a incidentes está conformado por un abogado, alguien de recursos humanos, alguien de relaciones públicas, el equipo del SOC, gente de tecnología, gente de redes, gente de mesa de ayuda, porque a la hora de responder a un incidente no es el SOC detecta y analiza logs, pero oiga, ¿quién va a salir ante los medios a decir que ocurre una brecha? ¿Quién va a elaborar las órdenes de registro de los equipos? El abogado. ¿Quién va a validar si estamos incumpliendo alguna ley? El abogado o el oficial de privacidad. Si resulta que el robo del robo de información se dio por un empleado, necesitamos involucrar a recursos humanos para que tome acciones y genere los procedimientos correspondientes, ¿sí? Entonces, no se dejen llevar porque respuesta a incidentes es lo mismo de SOC. Es muy diferente. El SOC monitorea y hace algunas cosas, pero no necesariamente hace respuesta a incidentes. Entonces acá, temas de personal, notas, relaciones con a quién voy a notificar, en qué momento notifico. Por ejemplo, algo que me ha parecido curioso, de hecho he generado polémica con eso en Twitter, es que hace unos años cuando salió para las entidades financieras el framework ese de ciberseguridad, decía, oiga, cualquier incidente que ocurra, usted le debe notificar al CallCert. Entonces yo estaba asesorando a un par de empresas de la industria financiera y llamé al CallCert, oiga, ¿cómo le reporto? ¿Qué incidentes les debo reportar? ¿Bajo qué parámetros debo? Han pasado 3 años y ellos no me han dado respuesta de qué hay que hacer para reportarles un incidente. Entonces ellos dicen, no, hay un formulario. Y uno va y mira ese formulario, no tiene nada que ver. Eso es un formulario para el CiberCAI que crearon, o el CAI cibernético, y ahí la gente puede poner denuncias, pero es inusable. Pero si hoy una empresa sufre una brecha de seguridad, no sabe cómo contactar a las autoridades. No hay forma, ni siquiera las autoridades saben cómo les van a reportar y si realmente cuentan con las capacidades. Entonces, todo eso hace parte de la preparación. Aquí no va a notificar y cómo va a sacar mi proceso. ¿Listo? Entonces, aquí están las diferentes fases. Como les digo, esto no es un curso de respuesta a incidentes, es un curso de forense, pero les quería hablar sobre el proceso de respuesta a incidentes, pues que es algo que sí o sí hoy hay que implementar en las organizaciones. Listo, ahora vamos a hablar del proceso
forense. Creo que me equivoqué de presentación, un segundo. Sí, un segundito. Acá. Entonces vamos a hablar sobre los delitos informáticos, que al final son los que van a disparar todo nuestro proceso de respuesta a incidentes. Entonces, un delito informático es hoy en día cualquier actividad ilegal donde computadores, redes o dispositivos electrónicos pueden ser utilizados como herramientas, objetivos o lugares para cometer un delito. Y hoy vemos que hay de todo, o sea, hoy en día se puede atacar cualquier elemento que tenga una dirección IP, que esté conectado a Internet. Televisores han sido hackeados, consolas de videojuegos, neveras, deberes. Hoy en día casi que cualquier objeto se puede comprometer porque no lo parchan. Por ejemplo, los routers esos que ustedes tienen en su casa, que nos dejan los señores de Claro, de TV o de Movistar o cualquier otro ISP, muchos de ustedes volteen a mirar su router y pregúntense hace cuánto no les cambian ese router o se los actualizan. Muchos ataques en hogares han sido por culpa de esos aparatos, porque se lo instalan a uno, pasan los años y si uno nunca se quejó, sigue el mismo aparato. La clave de esos aparatos está en foros, está en laneros, porque los mismos ex empleados de los ISPs la suben ahí, que para administrar el router. Pues yo lo puedo administrar como usuario, un atacante también puede entrar. ¿Sí? Entonces, una de las principales puertas de entrada en las casas para que ocurran incidentes de seguridad son los famosos routers inalámbricos que nos dan, o los routers de internet que nos dan los ISPs. Entonces, exijan a su ISP que de vez en cuando le cambien esos aparatos o que se los actualicen. Normalmente son difíciles de actualizar porque si ustedes ven esos aparatos, normalmente son tecnologías viejas, son tecnologías chinas que por allá las utilizaron quién sabe hace cuánto y los ensamblaron acá, les pusieron cajitas nuevas, pero normalmente son tecnologías bastante obsoletas. Hay dos tipos de crímenes, están los crímenes informáticos. Los crímenes informáticos son actividades como por ejemplo el acceso no autorizado a sistemas, una denegación de servicio, producir malware y normalmente es cuando los sistemas o redes de cómputo son el objetivo de la actividad criminal. Es decir, Daniel Rodríguez, que es un atacante o un adversario, quiere atacar un computador, quiere atacar la página web de alcaldía.gov.co o quiere atacar el politécnico.edu.co. Es decir, mi objetivo es atacar a la tecnología. Esos son crímenes informáticos. Y el otro tipo de crímenes son crímenes relacionados con la informática. Es cuando utilizo los sistemas, dispositivos o redes como instrumento de un crimen en el mundo real. Es decir, extorsioné a alguien. Yo no buscaba utilizar el computador, pero utilicé un medio electrónico para extorsionar. Modifiqué un cajero electrónico, modifiqué la página del banco para robar dinero. ¿Listo? Son dos tipos de crímenes diferentes. Entonces, pues hay penalidades diferentes, de lo cual vamos a ir hablando durante el transcurso de la materia. Hoy en día, en el mundo forense hay muchos retos. Hace unos años, cuando yo empecé recién en forense, los computadores, uno veía computadores de 40, 80 gigabytes, esos eran los discos más grandes. Con suerte uno encontraba un disco de 120 gigabytes y eso era un montón, ¿sí? Viejas épocas aquellas. Los computadores eran computadores viejos, los servidores estaban normalmente en los centros de cómputo de cada empresa, pero resulta que eso ha cambiado. Ahora tenemos discos de 1 tera, de 4 teras, discos de estado sólido, un montón de tecnologías. Ya a uno llama al cliente y le dice, no, es que me hackearon la base de datos. ¿Dónde está? Está en Amazon, pero no sabemos si está en Ohio, si está en Tokio, si está en Brasil, no sabemos dónde está. El tema de cloud ha hecho que se vuelva difícil y ya muchos procedimientos tradicionales de análisis forense no se llevan a cabo y muchas empresas lo que hacen es respuesta a incidentes, porque es difícil. El forense tradicional decía, venga, cuando ocurre un incidente de seguridad, quítele el cable de poder al computador, el computador se va a apagar abruptamente y usted va a sacar el disco duro y le va a sacar una imagen forense. Bueno, y si el servidor está en Amazon, ¿cómo hago eso? Difícil. ¿Sí? Entonces, las técnicas han cambiado, la tecnología ha cambiado. Ahora tenemos temas de anonimato. Entonces, por ejemplo, que el atacante utilizó Tor o que el usuario tenía cifrado el computador con BitLocker y nada, si apagamos la máquina perdemos evidencia, entonces nos toca hacer algo que se llama Live Forensics, que es análisis de memoria RAM. Muchas cosas técnicas han cambiado. Antes eran computadores y servidores. Ahora se le puede hacer forense a un router,
a un firewall, a un asistente personal, a una nevera, a un televisor, a todo se le puede hacer, a sistemas de control industrial, todo eso son objetos de investigación. Temas procedimentales, como lo que hablamos ahorita. Procedimentalmente no hay nada estándar que aplique para todas las empresas. Cada organización debe tener su procedimiento. Por ejemplo, un tema de un celular, que ahí viene tema técnico de procedimiento. Un celular marca Motorola. ¿Cómo le saco la evidencia a esto? ¿Y qué pasa si es un iPhone? ¿Y qué pasa si es un mismo Motorola, pero es una versión G7, yo tengo la G8 y yo solamente he hecho forense sobre G8? ¿Sí? Entonces, a nivel de procedimientos, hay bastante tela, porque la tecnología ha llevado eso. Hay tanta tecnología que es difícil tener procedimientos estándar. Por ejemplo, hay celulares de estos que el puerto USB cambia, que el software cambia. Entonces, por ejemplo, unos tienen Android, otros tienen iOS, otros tienen otro sistema operativo, etc. Temas a nivel social. La misma sociedad como tal se vuelve un reto. Ahora todo el mundo publica todo en sus redes sociales. Entonces, eso se vuelve un reto. La sociedad como tal, los hábitos que tienen en Internet, ellos también utilizan temas de anonimato, utilizan VPNs, muchas cosas que hoy en día se vuelven un reto para todos. Y temas legales. Y los temas legales es el principal hueco en todo el tema forense. Uno va a juicio, yo he participado en varios juicios como perito forense, y el abogado no tiene ni idea, y de hecho no tendría por qué saberlo, pero el juez ni siquiera se conoce a veces las leyes, porque no son jueces especializados en delitos informáticos. Yo sé que hoy en día las universidades apenas están empezando con algunos programas de forma tibia en temas de delitos informáticos, pero que uno encuentre un juez que sea así ducho en esos temas, no. Y las leyes todavía están en pañales. Las leyes que tenemos nosotros en Colombia, por ejemplo, la de delitos informáticos es una ley del 2009 y la de protección de datos es una ley del 2012. Y eso es todo lo que hay a nivel de legislación en Colombia relacionado con delitos informáticos. Y yo he visto cosas absurdas en los juicios. Cuando uno va a corte y le toca ir contra la contraparte, he visto cosas ridículas. Como a veces admiten, por ejemplo, un pantallazo de WhatsApp como evidencia. Eso es inadmisible desde el punto de vista legal y forense. Pero a veces algunos jueces lo admiten. Entonces, si el perito forense no sabe, pues pierde el caso porque el otro perito mandó una pantallazo de WhatsApp y hicieron pasar eso por evidencia. Hay muchas cosas legales que todavía están por arreglar. Listo. Hay dos tipos de investigación. La primera investigación son Profe, disculpe. Tranquilo, adelante. Disculpe, me causa curiosidad lo que dice porque pues en muchas noticias y todo, pues a veces que he visto, eh, siempre digamos que sí es válida el pantallazo de WhatsApp, porque no sería válido, profe, disculpe, pronto para, qué pena interrumpirlo y para saber. Tranquilo. Un pantallazo de cualquier cosa es inválido legal y procedimentalmente. O sea, hay una palabra que se llama, que suene de forma forense. En español es difícil de explicar el término porque en inglés es forensically sound. Esas son las reglas de la evidencia forense. Y la evidencia forense debe cumplir con unas características que vamos a ir viendo sobre la marcha y que también están en los documentos. Y resulta que usted cómo autentica un pantallazo. Usted cómo garantiza de que no fue modificado. Es difícil. Un pantallazo en ningún lugar del mundo es admisible. Que los jueces lo valen por desconocimiento de la ley, por desconocimiento técnico. Pero, por ejemplo, yo cuando he estado en juicios y me van a pasar eso como evidencia, yo digo, no señor, ¿dónde está la autenticidad? ¿Cómo garantiza usted la integridad de ese archivo? No es admisible. Y le saco las normas donde dice, vea, un pantallazo no es admisible por esto, esto y eso. No cumple con las reglas de la evidencia. Y ya, ganamos el caso. Pero si uno desconoce, uno pierde casos. Yo he visto casos que se pierden estúpidamente. He visto abogados que presentan pantallas de correo electrónico para despedir a un empleado. Y el empleado, como no sabe eso, pues pierde el proceso por un pantallazo que era falso. Fue manipulado. Pero ¿cómo determinó que un pantallazo fue manipulado? No se puede. Pues, profe. Listo. Entonces, venía diciendo, hay dos tipos de investigaciones. Están las investigaciones penales y las investigaciones civiles. Las investigaciones penales normalmente tienen dos ramas, lo que se consideran delitos mayores y los delitos menores. Las investigaciones penales, por lo general, se pagan con cárcel. Normalmente las investigaciones penales son crímenes, entonces se pagan con cárcel cuando son delitos mayores. Cuando son delitos menores, a veces puede ser un mix. Entonces va un tiempo a la cárcel y paga X dinero o paga X dinero
y hace servicio social o servicio comunitario o simplemente paga una multa de X valor. Y las investigaciones civiles siempre son en dinero. Las investigaciones civiles normalmente es temas de, oiga, voy a despedir a este empleado porque utilizó el correo electrónico, utilizó un servidor para minar criptomonedas, o en horario laboral estaba jugando solitario y él tiene prohibido jugar, entonces ahí es donde entra a demostrar la evidencia de que efectivamente esa persona estaba jugando solitario, cosas así por el estilo. O simplemente hubo un incumplimiento contractual entre X empresa y un proveedor, ahí entran investigaciones civiles. Acá son temas de asesinatos, homicidios, pornografía infantil, cosas así por el estilo. Entonces, dentro de los criminales, hay, por ejemplo, el robo de identidad se considera un crimen. Que usted le robe la identidad a alguien es un acto criminal. El fraude en telecomunicaciones, que usted utilice elementos para robar dinero en línea, ese tipo de cosas. El fraude en línea, el tráfico de contrabando, específicamente la pornografía infantil, es un crimen. La pornografía como tal no, pero si es pornografía con menores de edad, es un crimen que se paga con cárcel y se paga bastante en la cárcel. La intrusión en una red. Que es que yo me puse de curioso, entonces como en taller de desarrollo de software me enseñaron SQL Injection, entonces voy a coger la página del Senado y voy a empezar a practicar. Nada, a la cárcel porque eso estaba prohibido, eso está prohibido por la ley. Piratear propiedad intelectual, igual, se paga con cárcel. A nivel civil, robos de datos propietarios. Que es que me saqué en una USB información de la empresa. Es un delito informático y es del tipo civil. Acoso de recursos corporativos, que usted está utilizando los servidores de la empresa para generar criptomonedas y eso no es el destino de sus servidores, o para almacenar pornografía, o para, qué sé yo, colocar software pirata. Acoso sexual, que estoy utilizando WhatsApp y redes sociales para acosar sexualmente. Temas civiles. Demandas por terminación contractual de empleados. El ejemplo que les decía. A veces hay empresas que quieren buscarle el quiero a un empleado y le metan cualquier cosa a través de medios electrónicos para echarlo. Incumplimiento con normativas de protección de datos, lo típico, que eso hoy en día lo castiga la SIC. Y alteración de registros oficiales. Que hice mi diploma de máster, pero lo alteré con medios electrónicos, es un delito civil. Listo. Vamos a hablar 5 minuticos más y terminamos. Entonces, a nivel global hay algo que se llama la ciencia forense. La ciencia forense es la aplicación de la ciencia para resolver un problema legal. En términos generales, no estamos hablando de informática forense, sino de la ciencia forense a nivel general. Y una de las características de la ciencia forense es que se hace a través de experimentos controlados y repetibles. Es decir, ustedes van a ver que en el CTF todos van a utilizar diferentes herramientas, diferentes técnicas, diferentes metodologías, pero todos deberíamos poder llegar a las mismas conclusiones. ¿Cuál fue la IP del atacante? Todos deberíamos llegar a la misma conclusión. ¿Qué si hubo malware? ¿Cuál es el malware? Todos deberíamos llegar a la misma conclusión bajo diferentes procedimientos. Pero entonces resulta que Alexander Lugo utilizó X herramientas y X procedimiento. Entonces yo entrego su informe, se lo entrego a otro perito y le digo, por favor, mire a ver si puede llegar a las mismas conclusiones. Si la persona no llega a las mismas conclusiones, pueden ser dos cosas. Que la persona definitivamente no es competente o que Alexander Lugo está mintiendo y llegó a conclusiones que no son demostrables, que está inventando evidencia, que está inventando conclusiones. Y normalmente pasa eso en forense. Por ejemplo, cuando yo hago reportes forenses, se lo entregan a la contraparte y dice, sí, este señor tenía toda la verdad. O me ha tocado, me entregan reportes forenses de otras agencias, yo analizo y digo, no, esto es falso. Vea, la respuesta era esto. A veces se equivocan en cosas como copiar y pegar una IP o un usuario y resulta que lo habían reutilizado de otro informe. Eso se fue hacia corte. Nada, puede que ellos tuvieran todo el proceso para ganar, pero por un descuido tonto perdieron el proceso. Entonces hay que tener cuidado con eso. La ciencia forense se basa en el principio de que un fenómeno puede ser observado y los resultados pueden ser reproducidos por cualquiera. ¿Listo? Eso está súper explicado en las lecturas fundamentales. Y la ciencia forense tiene varias ramas. Tiene la antropología, que es el estudio del cuerpo humano, la criminalística, que estuvo de moda hace muchos años en Colombia, de que todo el mundo quería estudiar criminalística. Eso salieron un montón de entidades de taller que tumbaron un montón de gente con cursos de criminalística. No sé qué pasó con toda esa gente. Las ciencias digitales, que es donde ese es el campo de nosotros, donde vamos a investigar unos y ceros. Normalmente en los demás se analizan átomos, nosotros vamos a analizar bits. Unos y ceros es lo que nos vamos a encargar de analizar. Temas de ingeniería, eso se utiliza, por ejemplo, cuando hay accidentes de trabajo
entran los peritos forenses a determinar una muerte laboral. Entonces, dicen, no, es que fulano de tal se cayó de allá. ¿Será que sí? ¿Será que alguien lo empujó? ¿Será que no tenía las medidas de seguridad? ¿Será que falló el atornillado de la plataforma? Y ahí es donde ellos hacen el peritaje forense. Temas de odontología para determinar a veces muertes por el estudio de las piezas dentales. Temas patología, que es lo que vemos en la morgue. Oiga, ¿por qué murió la persona? Entonces, donde abren el cuerpo, diseccionar se llama eso, e investigan todo el cuerpo humano para determinar la causa de la muerte. Temas de biología, para temas relacionados con el medio ambiente. Temas de psiquiatría. Oiga, este man asesinó a alguien. Vamos a hacerle un forense a su cerebro, a investigar qué piensa y por qué lo hizo. Hay una serie que se llama Mindhunter en Netflix. Si tienen tiempo y les gusta este tema de investigación, véanla. Es como el FBI investigaba asesinos para prevenir incidentes a futuro. Una serie maravillosa. Y temas de toxicología para la investigación, por ejemplo, de metanfetaminas y cosas así de drogas o tóxicos que haya en el ambiente o que haya en una escena del crimen. Entonces, todo eso es la ciencia forense. Y dentro de la ciencia forense hay un principio que se llama el principio de intercambio de Locard, que fue creado por Edmond Locard, un criminalista francés, y básicamente él estableció que en el mundo físico, cuando alguien entra o sale a una escena, deja algo en la escena y se lleva algo de la escena del crimen. Entonces, ustedes, si han visto alguna vez CSI, estos programas o estas series policíacas, ven que entró el asesino y el asesino entró con guantes y limpió un montón de cosas, pero después lo descubren. ¿Por qué? Porque se le había caído un cabello, porque estornudó y cayó saliva en el tapete, porque dejó un granito de caspa, se le cayó un pedazo de uña, lo rasguñaron y en las manos de la mujer que asesinaron había ADN. Eso quiere decir el principio de intercambio local. Toda interacción, la persona deja algo, el asesino o el perpetrador, y se lleva algo. ¿Qué se lleva? Un cabello, ADN, tierra, a veces dejan una huella en el piso, cosas así por el estilo. Y es un principio que ha ayudado a resolver muchos casos y que también aplica para el mundo digital. Cuando yo me conecto a un sistema, dejo un usuario, dejo un número de cookie, dejo mi dirección IP, dejo mi user agent. Si salgo, me llevo información, dejo un log, hay muchas cosas. Entonces, ese principio es súper importante para los procesos de investigación forense. Listo, yo creo que vamos a dejar hasta ahí. La próxima semana hacemos una introducción a la informática forense como tal y comenzamos con la investigación. Entonces, recomendaciones para esta semana. Sí o sí, saquen estos 3 retos. Intenten alguno de estos. Si no lo sacan, no hay lío, pero esos sí, tráiganlos listos. Y la otra semana les explico, les hablo sobre la MFT, les hablo sobre el registro de Windows. Y la idea es que cada semana vayamos resolviendo algunos casos. Entonces, la próxima semana les explico esto y podrían resolver esos casos y así sucesivamente. Luego vemos sobre web browsing, sobre NetFlow y semana a semana les voy a ir explicando cómo investigar ciertos artefactos forenses para que puedan solucionar los casos. ¿Alguna pregunta ahí? Ninguna. Listo, entonces voy a tener grabación